Bueno, amados, pues, como ya lo dijeron, para los que no me conocen, yo soy el pastor Fernando Camarillo, de México. Tengo a cargo la comunidad de Puebla, Morelos y Ciudad de México. Y pues es un trabajo grande, pero lo hacemos con mucho gozo. Es un trabajo que más que trabajo ese se vuelve nuestra delicia el día a día, el trabajar para mi Padre Celestial. Y pues el día de hoy me permitió una vez más compartir la enseñanza con cada uno de ustedes. Yo sé que ya oraron, pero a mí siempre me gusta poner este tiempo en las manos del Eterno. Amados, nos ponemos de pie, por favor, para poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, te damos gracias, Eterno Elohim, Rey del universo. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Padre, de escudriñar tu palabra. Gracias, Eterno Elohim, porque sabemos, Señor, que la palabra que va a ser dada el día de hoy va a ser de bendición y de edificación para cada uno de mis hermanos. Eterno Elohim, yo te pido, Padre, que seas utilizándome, Señor, como ese instrumento para hablar tu palabra. Padre, no permitas que ningún sentimiento mío, ningún pensamiento personal salga de mi boca, Padre, sino que seas tú, Padre, hablando por medio de mí. Yo te doy gracias, Padre, en este tiempo y doy gracias por cada uno de mis hermanos que están reunidos el día de hoy. Y te damos gracias, Padre, y bendecimos al grupo de jóvenes que están, Padre, en ese tiempo, Señor, de comunión contigo. Te damos gracias en el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada familia. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bendecidos. Eso me parece muy, muy bien. El día de hoy, amados, tenemos una enseñanza que se llama Devarim. Este es el último libro de la Torá. Terminamos la vez pasada el Sefer de Bamidbar o Bamidbar, como lo quieran llamar. ¿Cómo traduce esta parashá? Palabras. ¿Cuántos estudiaron la parashá? Ya se dieron cuenta que vamos avanzando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones decíamos, ¿cuántos leyeron la parashá? Y algunos la levantaban su mano. Ahora ya no es preguntar si leyeron, porque yo creo que ya todos leyeron. Pero ahora vamos, ¿quién estudió la parashá? Porque la Haftará ya la leyeron. Entonces también vamos a ver el Brit Hadashá, apostólicos, más adelante. ¿Por qué, amados? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Eterno, nos empieza a llevar por muchos caminos, pero con un mismo sentimiento. Estaba diciendo mi amado Luis Carlos que no es negociable el Shabbat. Yo le voy a completar al hermano. Nada en la Torá es negociable. O sea, es un tema que el Eterno ha venido poniendo en mi corazón y creo que es bien importante que cada uno de nosotros vaya entendiendo esto. Porque en muchas ocasiones conocemos, pero no entendemos. Dicen escuchamos o oímos, pero no escuchamos. Que son cosas totalmente diferentes. Esta parashá inicia diciendo, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jardín, en el desierto del Arabá, frente a Suf, entre Param, Tofel, Labam, Aserot y Disab. Empieza, amados, como todos ya lo sabemos, todos ya lo hemos escuchado, ya lo hemos entendido, que este es el libro que no es escrito o dictado por el dedo de Elohim, sino son palabras de Moshe. Y decimos, bueno, ¿por qué está entonces el libro si él es una persona? Una persona que tiene tendencia a equivocarse, tendencia a pecar, a enojarse, a pegarle a la peña 2 veces,
así. ¿Por qué? Porque Él no está diciendo cosas nuevas. Él está repitiendo la palabra de Elohim. Y como es la palabra de Elohim, es perfecta y está dentro del canon. Si no, no lo estaría, si no, no sería de esa manera. Entonces, amados, la Torah que el Eterno nos entregó, debemos de entender que se maneja de una manera cíclica. Lo que nosotros hacemos a lo largo de la semana es independiente, pero el único día que tiene nombre, ¿cuál es? Shabbat, porque para Él es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Shabbat, diferencia. Entonces todo lo entendemos, todo lo sabemos, cíclico. Las festividades son cíclicas. Cada año celebramos las mismas festividades. Estamos pendientes de las fiestas que vamos a empezar de otoño porque son las que falta que se cumplan. Pero aún así lo hacemos cíclico. Vamos celebrando las fiestas cada año, cada año, cada año. Rosh Chodesh, cada mes. Y en este momento, ¿cómo empieza esta enseñanza? Hablando de una parashá pasada. Y esto, amados, es porque el pueblo del Eterno tiene tendencia a olvidar las cosas. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando conoce el corazón, lo estaban diciendo, lo conoce ahora, lo conoce antes y conoce el futuro. O sea, no es que lo desconozca y que está empezando a entender, es que el hermano el día de hoy tiene sueño. El día de hoy mi hermano está triste. El día de hoy mi hermano está enojado. Él conoce todos los ámbitos de nuestro corazón. Sabe lo que vamos a hacer, sabe de qué somos capaces, sabe hasta dónde podemos llegar y sabe realmente lo que somos. Eso es bien importante. Entonces el Eterno lo que hace es reforzar esa instrucción en nuestros corazones. Es como, por ejemplo, a nuestros hijos. ¿Cuántas veces le tenemos que decir, deja el teléfono, apaga esa tele, deja la computadora, come lo que ya te dieron? Todo el tiempo. A nosotros, hasta como adultos, en nuestro trabajo. De ese lado no, va de este lado. Apaga la computadora cuando te vayas. No la dejes encendida. Apaga las luces, nuestra esposa. No pongas la ropa ahí de ese lado. Ahí está el bote. Cualquier cosa parecida con la realidad, amados, es mera coincidencia. Entonces el Eterno va conociendo a su pueblo. Y empieza con este libro, con un recuento. Un recuento de lo pasado, para que nosotros lo tengamos fresco. ¿Por qué, amados? Porque el Eterno tuvo un parteaguas con el pueblo de Israel. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de las promesas del Eterno, se empezaron a cumplir, que serían multitud de naciones, ¿hasta dónde? Hasta las 12 tribus. Empezó con Abraham, pero no se cumplió. ¿Por qué? Porque Abraham se murió ¿con cuántos hijos? 2. Y después Isaac, que es con el que seguía la promesa, ¿con cuántos murió? Con 2. Entonces, ¿se cumplió la promesa del Eterno de multitud de naciones, de que serían incontables? No. Estaba en proceso. Pero se empezó a cumplir con Jacob. Porque de ahí salieron las 12 tribus. Y que esas se volvieron bastantitos. Entonces desde ahí empezó. Y cuando nosotros, amados, empezamos a ver el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, de un estado de esclavitud, cuando lo saca como un pueblo sin identidad. Lo saca, algunos conocían así como dicen, no, yo me acuerdo que mi abuelito me contaba de esto.
¿Cuántos de nosotros tenemos recuerdos de nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, que decía, yo me acuerdo que mi abuelo me decía algo sobre la tierra? Yo se los digo porque allá en México, no sé en qué otros países, pero normalmente cuando van a empezar los tiempos de siembra, se guían por la luna. Cuando dicen, no, tengo que sembrar ahora, los que son de temporal, en ese entonces no había riego, el riego es muy reciente. En ese entonces, ellos tenían que ver las fases lunares. ¿Para qué? Para que las aguas pudieran hacer crecer y germinar lo que ellos sembraban. Si lo sembraban cuando querían, pues no iba a haber nada. Ellos tenían que tener ese discernimiento. ¿Y ese discernimiento cómo fue pasando? De generación en generación. Entonces, amados, y cuando en una generación deja de contar y deja de decirle las cosas a sus hijos, ¿qué sucede? O empieza a contarles otras cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, pues, mis padres me decían, tienes que hacer algo, tienes que aprender un oficio, aparte de lo que tú estudies, porque si no, se te van a complicar las cosas. Ahora nosotros le decimos, a lo mejor no les decimos del oficio, pero le decimos estudia algo. Y luego estamos generando problemas con los hijos porque los hijos no saben hacer cosas manuales que nosotros, de nuestra generación, todavía nos tocó hacer. Yo lo he visto, pongan a un joven a cambiar una llanta y se queda como viéndola así. Como que empiezan a tener medio ideas, pero realmente nosotros como padres en ocasiones lo hacemos de, no, mejor quítate porque si no te vas a lastimar. Y les hacemos el trabajo. A mí no, a mí me decían, tú quítala y a ver cómo le haces. Y lo tenías que hacer. Entonces, ¿por qué se los digo, amados? Porque el pueblo de Israel había dejado de conocer su identidad. Se había asimilado al pueblo egipcio. Y cuando nosotros empezamos a perder nuestra identidad, cuando la vamos a empezar a tener otra vez, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a tener un proceso. ¿Qué es lo que pasó cuando muchos de nosotros, salimos del campamento juntos? Yo salí de ahí. Y doy gracias al Eterno por salir de ahí. No porque yo he salido porque es malo, sino doy gracias al Eterno porque ahí yo conocí a Yeshua. Y de verdad, eso para mí es un gozo. Y yo doy gracias al Eterno por ese tiempo, por ese proceso, por ese desierto. Ustedes se han dado cuenta que el libro de Bemidbar es el libro del proceso del pueblo de Israel, pero duro, amados. En Vaikra nos empieza a enseñar conceptos, korbanot, cómo deben de ser los Cohen. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Qué va a cargar cada uno? ¿Qué deben de entregar? ¿Cómo lo tienen que hacer? Pero en Bemidbar, amados, desierto, pruebas. Y eso me lleva a entrar en ese libro. ¿Ustedes saben qué traduce Bemidbar? ¿Qué traduce? En el desierto. ¿En el desierto hay pasto? Entonces, ¿qué comían las ovejas? En el desierto no hay. Hay una parte, una forma que se llama estepa. Y la estepa hay desierto y hay forraje. Entonces, Bemidbar traduce desierto o estepa. ¿A qué le vamos más? ¿Al desierto o a la estepa? A la estepa. Porque la estepa tiene parte desierto, o sea, tiene mucho desierto, pero tiene lugares donde crece el pasto. Y si nos damos cuenta, dice que Rubén poseía mucho rebaño y que comía. Ellos llevaban rebaños porque ellos no sabían lo que iban a ofrecer como corbán. ¿Qué les iban a dar? ¿Maná? No. Ellos comían hierba, arbustos.
¿Con qué hacían su leña? ¿Con qué hacían fuego? ¿Con maná? No, en la estepa hay arbustos pequeños. Por ejemplo, las higueras, hay higueras que quedan chiquitas, pero los troncos son grandes. Y es lo que cortaban para hacer fuego en ese tiempo. Entonces, ya entendemos que es estepa, que es Bemidbar. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza Bemidbar? Yo sé que muchos de ustedes sí recuerdan. ¿Cómo empieza? ¿Con qué empieza? En el desierto. ¿Pero qué se hace? ¿Qué le habla en esa parashá, Bemidbar? ¿Qué empieza a hacer? ¿Qué el Eterno les pide al pueblo de Israel? ¿Mandé? Un censo. De verdad, este censo, amados, para mí fue algo poderoso. Cuando yo lo empecé a entender, dije, Señor, ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué entendemos ese censo? Ahí dice la palabra del Eterno. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo, ¿cuántos años? Segundo año. De la tierra de Egipto, estando en el desierto del Sinaí, habló Adonai a Moshe y en la tienda de reunión diciendo, levantad un censo de toda asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, contando los hombres, contando los nombres de todos los varones cabeza por cabeza. De 20 años arriba, todo el que pueda entrar al ejército en Israel, tú y Aarón, los alistaréis por sus ejércitos. Y un varón de cada tribu, cada una de las cabezas de su respectiva casa paterna, estará con vosotros. ¿Para qué creen que el Eterno hizo ese censo? ¿Mandé? Para formar un ejército, ahí lo dice. Estamos de acuerdo. Pero peleó hasta el final de Bemidbar, casi. Entonces, ¿por qué hizo ese censo? Mande. Por ahí va. ¿Mandé? Para levantar cabezas, claro que sí. Amén. Con lo que yo les voy a decir, amados, no es que yo le diga yo no, es que los pastores están mal. No, claro que no. Lo hermoso de la palabra del Eterno es que a cada uno nos habla de una manera diferente. Yo lo que les voy a hablar el día de hoy, a cada uno de mis hermanos les va a hablar de manera diferente. Cada uno va a entender conforme a su propia necesidad, porque el Eterno es equidad, no es igualdad. El Eterno te va a dar conforme a lo que tú necesites, no igual que lo que necesite el otro. ¿Qué tal si yo necesito más amor? Y aquí el de enfrente necesita disciplina. Y se dice, no, disciplina, bueno, disciplina para todos. No, el Eterno es equidad. Y nos va a dar conforme a lo que necesitemos. Entonces, a mí el Eterno me habló de esta manera. El censo, amado, se hace para saber con quién cuenta. Pero no en el ejército, sino quién se identifica como parte del pueblo de Israel. Pero ya con conocimiento, con identidad. ¿Por qué con identidad? Porque en este momento el pueblo de Israel hace un parteaguas en el pueblo de Israel. Antes del censo y después del censo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a empezar viendo. ¿Qué significa tener conocimiento? Tener discernimiento. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de lo que les quiero comentar. El pueblo de Israel fue censado, fue convocado, dijo, a ver, ¿quién quiere ser parte del pueblo de Israel? Un ejemplo, cuando yo en la Keilah llego y les digo, amados, vamos, ¿qué creen? Tenemos la bendición de que vamos a venir a hacer faena, trabajo a la Keilah. Muchos de nosotros levantamos nuestra mano y decimos, yo vengo. Cuenten conmigo, ¿sí o no? Cuenten conmigo. Usted, amado, cuando dice, cuentan conmigo, usted ya sabe para empezar que va a tener que venir con las implicaciones que tenga. Yo no sé si usted vive cerca o vive lejos, que aquí realmente todo está lejos.
pero hay cosas más lejas todavía. Entonces, usted ya para empezar sabe que hay que gastar con su combustible, que hay que dejar de hacer nuestra salida la mejor con nuestra familia, que hay que venir a trabajar, que nos vamos a cansar y que no sabes qué tiempo vas a estar. Como puede ser algo rápido, como puede ser que alguien cortó un cable y hay que buscar el cable como 5 o 6 horas. No lo sabemos. Pero nosotros estamos conscientes de eso cuando decimos cuenta conmigo. ¿Cierto o no? Entonces el pueblo de Israel estaba consciente de que era pueblo, todo lo que el Eterno les había pedido en ese momento, cuando salió del desierto. Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues mira, te va a pasar esto, esto, esto. ¿Jalas o no jalas? Dicen en México. No, el pueblo fue liberado porque ese pueblo es un pueblo escogido. Es un pueblo de reino. Así cada uno de nosotros en muchas ocasiones cuando estábamos en campamentos anteriores fuimos escogidos sin saber todo lo que se venía. Porque de pasar a decir, me vio conocer 10 mandamientos, llegas a Torah, bienvenido a los 613. De verdad, amados, yo hice inmersión sin saber de los 613. ¿Quién hizo inmersión sabiendo que eran 613? Baruch Hashem. 2, 4, 5. No creo que seamos muchos más. Nosotros lo hacemos porque somos parte de ese pueblo. Pero ahorita vamos a empezar a entender todo este manjar que el Eterno tiene para nosotros, para que entendamos realmente lo que es ser parte de este pueblo, mis responsabilidades y mis bendiciones. Amén. Entonces, ya teniendo esa idea, es importante que nosotros entendamos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no tenía conocimiento de cómo hacer las cosas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque cuando el Eterno le pidió a Moshe que subiera al monte y que le dijo, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Ellos dijeron, haznos un becerro de oro y este va a ser Yud-Hei Vab-Hei. Este va a ser nuestro Elohim. Y estamos haciendo esto por Elohim. O sea, ellos en su forma de pensar, en su adoctrinamiento, en Misraim, pensaban que estaban haciendo lo bueno. Estaban queriendo exaltar el nombre de Dios, pero lo hicieron de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque no conocían, no lo sabían. Cuando nosotros empezamos en la dieta de Levítico 11, cada vez más nos hemos sido más rigurosos. Allá en México, no sé si aquí en Estados Unidos es así, pero normalmente allá en México todos los embutidos, todos tienen carmín. ¿Y qué es carmín? Carmín es un colorante natural. Es un bichito que sale en los cactus rojo que lo utilizan para darle el color a todos los embutidos. Yo le animo a que llegue al súper, a donde lo vea y donde dice todo lo que trae, casi al final dice carmín. Y si no dice carmín, dice rojo 40. Que el rojo 40 es malísimo, pero es mejor que el carmín. ¿Por qué? Porque el otro está transgrediendo el mandamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque no conocíamos, porque no lo sabíamos. Pero ahora que lo sabemos, ¿qué me impide obedecer?
Ya empezamos a entender lo que significa tener conocimiento de las cosas. Tener conciencia de lo que estoy haciendo, si es bueno o si es malo. Dice Vaikra 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni imágenes talladas, ni os erguiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas por postraros ante ellas, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Adonai. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré a vuestras vidas lluvias en su época y la tierra rendirá cosecha y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué es esto? Una bendición. Te está diciendo, si tú obedeces, voy a mandar la lluvia a su tiempo. Y lo está diciendo en Levítico, antes del censo. Y si seguimos leyendo, a partir del 14 dice, pero si no quieres escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos, y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Y así, amados, muchas maldiciones. ¿Por qué, amado, se los dice antes del censo? ¿Por qué? Para que tengamos conocimiento de causa. Para que ya no diga, ay, es que yo no sabía que no se puede comer carmín. Es que yo no sabía que yo tengo que guardar el Shabbat desde el atardecer hasta el otro día. Que no nada más es el puro sábado, porque así le decimos. Que no solamente es el sábado, desde la mañana a la noche y el viernes, pues todavía tengo oportunidad de hacer mis cosas. No, amados. El Eterno lo pone casi al final del libro de Vaikra. Después de ese libro, que son las leyes, la forma de convivencia, cómo debes de entregar los corbán, cómo debe de ser cómo deben de ser el sacerdote, cómo debe de dirigirse la persona. Les da a cada uno de ellos indicaciones. Y después de esas indicaciones, te dice, ya te las puse aquí. Si tú haces conforme a lo que te estoy diciendo, estas bendiciones caerán sobre tu vida. Pero si no lo haces, todas estas maldiciones caerán sobre tu vida. El Eterno pidió un censo para saber con quién cuenta como pueblo de Israel, con conocimiento y discernimiento, sin pretexto de decir, no sabía, no lo conocía, no lo entendía. El Eterno dice, ¿cuento o no cuento contigo? ¿Para qué hacernos de lado? ¿Para qué buscar letras chiquitas? El Eterno siempre te va a hablar de una manera directa. En muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados a que la palabra del Eterno nos la endulcen. Y yo se los digo porque hace tiempo el Eterno a mí me hablaba de cosas duras para mi congregación. Pero yo les endulzaba las palabras. Trataba de endulzar, no de hablar directamente. Y amados, ni siquiera estoy hablando en mis palabras. Yo lo que les estoy diciendo es lo que está escrito ahí. Pero cuando nos las dicen no nos gusta. Dice, ¿eres o no eres? ¿Obedeces? Bendición. ¿Desobedeces?
consecuencia. Así se maneja el Eterno, amados. No hay por qué estar negociando nada. No es posible. Para ninguno de nosotros es posible estar negociando. Amados, un problema bien grande que nosotros como pueblo de Israel tenemos es una palabrita que debemos de exterminar, una frase que debemos de exterminar de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de discernir las cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? Es que estamos entendiendo nuestra identidad. ¿Sí? ¿Lo hemos escuchado? ¿Cuánto tiempo necesitamos para entender nuestra identidad? ¿Cuánto tiempo necesito yo para saber discernir? Si obedeces, esto. Si desobedeces, esto. ¿Cuántos años quieren? ¿Cuántos Shabbat quieren? ¿Qué se les puede explicar? ¿Qué se les puede decir para discernir? ¿Qué podemos discernir de guardarás el Shabbat por todas tus generaciones? Dígame, ¿qué no entendemos? Pero, ¿qué es lo difícil de entender? ¿Necesitamos años para saber discernir que debemos de guardar el Shabbat? ¿Necesito años para saber que tengo que ser una persona diligente en las cosas del Eterno? ¿Necesito años para saber que no tengo que comprar ni negociar en el Shabbat? ¿Que tengo que dejar mi celular, aunque me estén hablando, para hacerme un pago? ¿O para yo hacer un pago? Eso es lo óptimo. Eso es. Por eso el Eterno siempre nos dice, Shema. Pero nosotros oímos y no escuchamos. Les voy a poner un ejemplo bien claro, amados. Cuando en muchas ocasiones nosotros le hablamos a una persona, en el trabajo, en la escuela, en la casa, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, algún congregante en la Keilah. Amado, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Amado, fíjese que necesito que me apoye con esto, esto, esto y esto y esto. Sí, amado, yo voy. ¿Qué dijo? Contestamos en automático, amados. Tu corazón está en automático de querer hacer lo bueno. Yo no digo lo contrario, no. Pero cuando tú empiezas a contestar en automático, no disciernes nada. No entiendes nada. Tú solamente intentas actuar, pero no lo vas a hacer. Yo se los digo porque luego les he dicho a algún hermano en la que le amado, yo necesito que por favor esto, esto y esto y esto. 3, 4 cosas. Pastor, se va. Y cuando le veo, oye, amado, ¿y esto? Híjole, se me olvidó. Y yo se los digo, porque a mí también me pasaba. Yo contestaba en automático. Mi esposa me preguntaba, oye, ¿ya hiciste esto, esto? Sí. Y después, ¿qué me dijo? Y lo voy a decir por qué, amados. Porque no reconocemos tampoco nuestra falla. A pesar de que yo no escuché, yo tampoco acepto mi falla. Y prefiero quedarme así a que se dé cuenta que yo fallé. Bien. Amados, cuando cada uno de nosotros empieza a entender que debe de analizar, porque el poder de la boca tiene mucho, mucho poder. Cuando nosotros no analizamos lo que se nos está diciendo, nosotros podemos recaer
en pactos equivocados, sin conocimiento de causa. Y dice el Eterno, si tú haces un pacto con el Eterno, no tardes en hacerlo. Y no me salgas con que no sabes, porque fue con desconocimiento, porque vas a hacer enojarme y voy a destruir el fruto de tus manos. Luego decimos, pero ¿por qué no me sale este negocio? ¿Pero por qué no prospera esto? Es que ya casi se hacía y ya no se hizo. Y muchos de esos pactos, amados, son sin conocimiento. Son por haber dicho, oh, sí, amén, Baruch Hashem. Pero no es causa tan solo de ustedes. En ocasiones nosotros, como líderes, los llevamos a ustedes a hacer ese tipo de pactos. Si yo en el ámbito de la alabanza, administración, yo les digo, todos vamos a servirle al Eterno por el resto de nuestras vidas. Y todos que decimos, sí, amén. Amado, usted está haciendo un pacto. Y si no cumple ese pacto, eso va a ser demandado para ustedes. Ahí viene la importancia de saber escuchar. Por eso el Eterno siempre dice, Shema, escucha, no contestes, escucha lo que te están diciendo, discierne lo que te están diciendo. Por eso el Eterno le está diciendo a ellos, si tú haces conforme a lo que yo te estoy mandando, todo esto te voy a bendecir, te va a ir bien, voy a mandar esa lluvia como bendición a tu vida. Pero si no lo haces, estas maldiciones van a caer sobre ti. Y muchos de nosotros solamente escuchamos lo bueno. Decimos, sí, también si no las maldiciones. No, amado, ya sabe que las maldiciones son más que las bendiciones. Entonces, tenemos que aprender a escuchar y discernir. Por eso el Eterno les dijo, ya saben ustedes todas mis leyes. Ya vieron ustedes lo que he hecho. Les he dado agua, les he dado de comer, les di el maná, los salvé de la esclavitud de Egipto. Ustedes ya vieron mi poder. Ven la nube, ven la columna de fuego. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Ustedes ya saben lo que yo les demando. ¿Eres contado o no eres contado? Solamente hay de esas. O soy contado o no soy contado. Entonces, amados, esa decisión cada uno de nosotros la debe de tomar. Durante el libro de Bemidbar pasaron muchas pruebas y situaciones difíciles para el pueblo de Israel. Y todas ellas, amados, era para saber en dónde están sus ojos. Para ver cómo vemos nosotros las situaciones. Hay dos maneras. Verla con nuestros ojos terrenales y verlas con los ojos del Elohim. ¿Cómo así? Cuando nosotros empezamos a ver las cosas por nuestros propios ojos, empezamos a ver lo malo dentro de la bendición que el Eterno ha dado a nuestra vida. ¿Cómo? Vamos a entrar a un tema que el Eterno pues nos ha ido mostrando en todas estas enseñanzas. Por ejemplo, nos habla, en esta parashá, ¿qué es lo que repite? Repite los espías. ¿Cierto? ¿Por qué nos repite a los espías? Yitro. Amén.
Dice, cuando nosotros somos parte del pueblo de Israel, es fácil identificarlos. Pero también cuando no eres parte del pueblo, eres fácil de identificar. Miren, ¿ustedes recuerdan cuando hay una palabra en Bemidbar 11:4 que usan? Yo no sé cómo viene en su Biblia, pero dice, y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y los hijos de Israel también lloraron y dijeron que nos diera de comer carne, cuando pidieron las codornices, cuando envió las codornices. La palabra que yo tengo en la Biblia textual es chusma, pero la palabra que viene en el Sefer en hebreo es una palabra que se llama asaf sub. Y esa palabra traduce extranjero o que no pertenece. Y entonces nos damos cuenta realmente cuando una persona no es parte del pueblo de Israel. Porque una persona del pueblo de Israel se está queje y queje y queje de toda la bendición que el Eterno ha llevado a su vida. ¿Cómo así, amados? Nosotros en Puebla tenemos una keila, donde se reúnen alrededor de 100 personas. Estoy a cargo de un grupo que se está restaurando, que es de Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de traerlos, invitarlos a la fiesta de Pesaj, para que estuvieran pues con todos nosotros. Llegaron de Ciudad de México, si no mal recuerdo, 7 personas. Cuando llegaron, amados, el corazón era, ¡wow! Esto está increíble. Esta es una congregación hermosa. Tienen sus sillas, tienen su grupo de alabanza, tienen donde dejar sus autos dentro de la Keilah. Ese es pueblo de Israel. Está viendo la bendición que el Eterno está dando para ellos, porque es para ellos. ¿Esta Keilah para quién es? ¿Solo es para el pastor? ¿Quién está sentado ahí ahorita? Ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados, cuando empezamos a decir, ay, es que yo no voy porque está bien lejos. Pues es Rosh Hodesh, lo van a transmitir. En fin, pues no es Shabbat. No voy. Me quedo en mi casa. Ay, es que luego la alabanza suena bien feo. Yo llego mejor después de la alabanza. Yo nada más llego a la enseñanza. Ay, es que no va a ir mi pastor Diego. No voy. Si no va mi pastor, yo no voy. ¿Qué son? ¿Qué somos? Amados, de verdad nosotros debemos de entender algo. Nosotros somos pueblo de Israel. Y si somos pueblo de Israel, debemos oler a Israel. Debemos de vivir como Israel. No solamente es como decir, porque las personas de las que les estoy hablando, extranjeros que no pertenecen, estaban en el pueblo, estaban ahí, iban con todo el contingente, pero al final de cuentas ellos mismos se delatan, se ve que son diferentes. Y esa gente, amados, nos damos cuenta, porque en ocasiones viene y se va. Viene 1, 2 veces y se va. Viene 1, 2 veces y se va. ¿Por qué? Porque están buscando su congregación perfecta que se adapte a las necesidades de cada uno de ustedes. Amados, eso no existe.
Va a seguir buscando toda su vida y va a regresar aquí. De verdad. Nosotros tenemos que ser ese pueblo que tenga esa identidad. Que no shema a los extranjeros. Porque cuando nosotros empezamos a prestar oído más a lo que está diciendo la gente que lo que dice la palabra del Eterno, amados, tenemos un problema. Pero duro, de verdad, amados. Cuando nosotros empezamos a prestar oído, ¿a qué? No, pero ya te fijas, es que la hermanita ni viene y ahí está ahorita. Es que el hermano no más viene a las fiestas. Es que el hermano no más viene y nada más está durmiendo. No, amados, de verdad. Y cuando nosotros empezamos a prestar ese tipo de oído, esa contaminación, la chusma empieza a contaminar a todo el pueblo. Y esto sucede, amados. Les voy a poner un ejemplo. Un amado de allá, de la Keilah, es militar. Y nos dijo, nos mandaron a un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos llamar? Lo mandaron a contener un contingente, una marcha. Dice, todos estábamos en filita, con nuestros escudos. Dice, nada más tenías que contener, o sea, no tenías que hacer nada, nomás con tu escudote de 2 metros, parado ahí, como con todos tus amigos. Dice, solamente faltó uno. Uno que tuvo miedo o que le pegaron, donde dijo, ay, yo me voy. Y se dio la vuelta. Y dice, todos se quedaron quietos. Y atrás de él empezaron a correr todos. Y se fueron todos. ¿Por qué se van todos? Porque se contagian. El pánico, el desinterés, la incertidumbre, la lashon hara. Oh, hermanos, consume todo, hasta las casas se consumía. ¿Qué tenía que hacer cuando la casa se contaminaba? Derribarla. Entonces no tenemos que prestar oído, amados. Si nosotros decimos ser parte de ese pueblo de Israel, vivamos como pueblo de Israel. Seamos pueblo de Israel. Con todo lo que conlleva. Si nosotros enviamos, amados, esos varones, dice, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jerarca entre ellos. ¿Para qué enviaron esos varones? Explorar la tierra. Esa parashá se llama Shelach Lecha, que significa envía para ti o por ti. ¿Qué nos dice ahí? Que el Eterno no fue el que dio la orden. Y eso lo sabemos en Deuteronomio porque en esta parashá nos dice, ustedes me dijeron que enviara yo a espías y yo vi que era buena idea y lo hice. Entonces ahí está diciendo realmente, dice, ¿quién fue la idea? Que no fue la idea de Moshe, que fue la idea que le dijo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para darle confianza al pueblo. Pero amados, ¿qué sucedió? Iban a ver, esos espías tenían que ir a ver una tierra. Si era buena o no era buena. ¿Y qué producía? ¿Y quién vivía ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ellos llegaron y hicieron eso? Sí, pero no solo eso. Empezaron a decir, no, pero es que allá están esos grandotes que nosotros somos como langostas a su lado de ellos, las ciudades tienen murallas, ¿cómo vamos a entrar? No, esas ciudades se comen a todos los que entran en esa ciudad. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Y qué le pasó?
Dice la palabra eterna que todo el pueblo de Israel lloró amargamente. Todo el pueblo de Israel. Y si no fuera poco, dice que ellos dijeron, pongamos caudillos, que es líder, pongamos líderes y regresémonos a Egipto. ¿Por qué pasó todo eso? Porque no creyeron la palabra de Elohim. Cuando nosotros no creemos en la palabra del Eterno, problemas a nuestra vida. Es que de verdad, amados, nosotros como parte del pueblo de Israel, dice, si tú obedeces, es porque tú crees. Los que estamos aquí creemos que estamos obedeciendo la palabra del Eterno. Por eso venimos a este Shabbat. Por eso hicimos apertura el día de ayer. Por eso dejamos nuestros asuntos. Por eso venimos con acciones de gracias y alabanza el día de hoy. Por eso venimos. Porque nosotros creemos en ese Elohim poderoso, misericordioso. Y que su palabra es verdad. Por eso estamos aquí. Si yo no creyera que es verdad lo que me están diciendo, yo creo que estaría en mi casa. Bueno, ni siquiera estaría en Miami, estaría en Puebla. Y yo creo que todos nosotros tenemos ocupaciones que hacer en este día. Pero como nosotros creemos y conocemos al Elohim de Israel, dejamos todo para estar aquí. Entonces, amados, dice la palabra del Eterno, tomaron de sus manos el fruto de la tierra y nos los trajeron. Nos informaron y dijeron, buena es la tierra que Adonai vuestro Elohim nos da. Pero no quisiste entrar, antes os rebelasteis contra el mandamiento de Adonai. Y murmurasteis en vuestras tiendas y dijiste, ¿por qué nos aborrece Elohim, que nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo y destruirnos? Amados, están escuchando las palabras del pueblo de Israel. Me odia el que me sacó de la esclavitud. Y yo quiero regresar a la esclavitud. Muchas de las ocasiones, amados, nosotros como parte del pueblo pasamos por situaciones difíciles. Y pasamos por situaciones difíciles por obediencia a los mandamientos. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo me dedicaba ya a la ingeniería. Tenía yo maquinaria que hacía mecánica de suelos para minas, para presas, para túneles. ¿Y qué creen? Se paga sábado. Se trabaja sábado. Para mí fue un reto el que yo dejara yo, para empezar, de trabajar el sábado. Porque cuando, yo no sé aquí, pero en México todo el mundo está acostumbrado a ese ámbito de la construcción que trabaja de lunes a sábado a la 1 de la tarde. Allá es así. Y de verdad, amados, es casi como ley, que ellos solamente es sábado a la 1. Y yo les dije, ¿saben qué? Vamos a terminar el sábado a las 4 de la tarde. No vamos a viernes a las 4 de la tarde. Y el sábado lo vamos a descansar. Pero el domingo vamos a iniciar. No, amados. Así como llegaba un trabajador y le decía yo las formas de trabajar, decían sí, 1 semana. Y ya no volvían. Imagínense, y yo con el trabajo ya encima, teniendo la responsabilidad de hacerlo, ya con el compromiso de que ya te dieron el down payment y tienes que cumplir porque tienes que cumplir. En muchas ocasiones yo quedaba yo pelas porque tenía que traer uno y otro y otro. Y hay que pagarles transporte, pagarles hoteles, pagarles viáticos. Y llegaban y así como, no, es que no, yo me voy. 1 semana y 1 semana.
Era conflicto. Y yo tuve conflicto con mi esposa, porque normalmente las esposas son las que nos ayudan en esa parte. Yo le decía no, pero es que tengo que ir el sábado. Mira, es aquí de donde estamos teniendo el recurso, es de aquí de donde vivimos, es de aquí de donde comemos. ¿Cómo crees que lo voy a hacer? Pues, ya verás, pero pues no. ¿Qué pasaba? Yo dudaba en la palabra del Eterno y quería yo hacerlo en mis fuerzas. Quería yo solucionar las cosas conforme a mi sabiduría, conforme a mi entendimiento, conforme a mi experiencia. ¿Y qué creen? Anduve así dando vueltas por todos lados y regresé al punto inicial. Señor, no voy a trabajar sábado. Todo lo que me pude ahorrar por creer la palabra de Elohim. Amados, se dice fácil, pero no es fácil. Va en contra de todo lo que nosotros creemos. Va en contra de todo lo que nosotros hemos sido enseñados y programados por todos lados. Todas las personas que no son creyentes, ingenieros míos, compañeros de trabajo, de empresas, me decían, no, es que tú, no, pues yo no sé por qué haces eso. No, es que no la vas a hacer, no te va a salir. Y en muchas ocasiones yo traté de manipular la palabra del Eterno. Porque decía yo, no, bueno, no es trabajar en Shabbat. ¿Qué voy a hacer? Bueno, le decía a mi trabajador, los voy a llevar y ahí los dejo y yo me quedo en la camioneta viéndolos. De verdad, amados, tragedia. De verdad. Y luego dije, bueno, ya no voy. Vete tú, váyanse ustedes, yo no voy. De verdad, amados, yo nomás estaba yo ahí en la casa con el teléfono en la mano. Y cuando me llamaba, no, Inge, ¿sabe qué es que pasó esto y esto y esto? El Eterno te habla con la persona que quiera. De verdad te habla fuerte. Yo entendí cuando ese día llegó la persona esta, mi trabajador. Llegó todo engrasado porque se había roto una manguera de aceite hidráulico, caliente, todo embarrado, el otro igual. Llega y las primeras palabras que me dice es, Inge, si ya sabe que el Shabbat no se trabaja. Ya, de ahí dije, no voy a volver a trabajar el sábado. Y si el Eterno quiere que cierre yo este negocio, lo cerramos, porque Él es mi proveedor. Y heme aquí, amados. Y todo pasa, amados, porque nosotros empezamos a ver las cosas con ojos terrenales. Y eso le pasó a los espías. No es que fueran malos, porque eran caudillos, líderes escogidos por Moshe. Los llamó por su nombre para que ellos fueran los que llevaran esas noticias, porque eran gente que tenía credibilidad, una gente que era una persona de honor, de honra. Pero ¿qué pasó? Lo vieron con ojos terrenales. Empezaron a ver la bendición, pero les ganó más lo que sus ojos vieron. Pero porque empezaron a pensar que iban a hacerlo por sus propias fuerzas. No creyeron la palabra del Eterno que les dijo, yo esa tierra se las voy a entregar. Sin importar cómo, yo te lo voy a entregar. Ellos no lo creyeron. Y cuando nosotros pensamos, como yo, luchar en mis propias fuerzas, al final de cuentas regresé al mismo punto.
y regresa uno peor porque regresas todo apaleado. De verdad, amados. El Eterno es tan perfecto que sabía qué era lo que sucedería si los enviaba. Por eso Él dijo, yo no te dije que los enviaras, tú los enviaste por ti. Así se llama la parashá. Shelach Lejá. O sea, tú los enviaste por ti. Yo te dije que no porque yo sabía lo que iba a suceder. Si ustedes no empiezan a tener la visión que yo tengo y la forma en la que yo trabajo, no vas a entender cómo yo voy a hacer las cosas que tú necesitas. Todos nosotros podemos dar testimonio del poder del Eterno en nuestras vidas. Cosas que sucedieron sobrenatural, que dijimos, pero ¿cómo sucedió esto? Pero si esto no era posible, pero si esto, no, pues no era posible que llegara esta solución. Y llega. ¿Por qué llega? Porque el Eterno hace su obra. Y cuando nosotros de verdad dejamos de batallar, dejamos de tratar de hacerlo en nuestras fuerzas, el Eterno empieza a obrar más rápidamente. Pero nosotros tenemos que empezar a entender que somos pueblo de Israel y que yo tengo que empezar a ver las cosas como Él las ve. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué, amados? Porque cuando nosotros creemos en la palabra del Eterno, nosotros obedecemos porque ahí está escrito, porque lo demanda. Y yo les voy a dar un ejemplo que yo escuché de un congregante, no les voy a decir desde dónde, pero lo escuché. Cuando le preguntaron acerca del diezmo, y él me dijo, literal me lo dijo, no, Paz, es que yo no diezmo porque no me alcanza. Si yo diezmo no me alcanza para la semana. Y yo le dije, no, sí, tienes razón. Si tú no diezmas, no te va a alcanzar para tu semana. Literal. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros no confiamos en Elohim. Nosotros confiamos en lo que yo tengo en la bolsa. Confío en lo que tengo en mi cuenta. Y digo, no, pues, si doy el diezmo es la comida de un día. O es la mensualidad del coche. O es el pago de una tarjeta. Ya no me va a alcanzar. Tiene toda la razón. Si usted no lo da, no le va a alcanzar. Porque para nosotros 90 es más que 100. Así es como vive el pueblo de Israel. En Malaquías 3 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme luego en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo puedo dar testimonio de eso, amados. De verdad, como el Eterno nos va llevando por tantas cosas. Luego yo digo, ay Señor, que de verdad fue tan malo que todo lo que pueda haber ahí yo puedo dar testimonio de tu poder. De verdad, amados, de verdad. El Eterno en muchas ocasiones nos quita todo el anatema que metiste a tu vida. Y hasta que no terminaste todo el anatema que estaba en tu vida, no cae bendición. Sea lo que sea. Entonces, amados, debemos de entender que la palabra del Eterno es la que rige nuestras vidas. Debemos darle autoridad a las palabras de Elohim y no quitárselas. Si Él lo dice, es porque así va a suceder. El pueblo puso de lado las palabras del Eterno. Y cuando las empezó a hacer de lado, empezaron a suceder todo lo que le aconteció al pueblo. Cuando nosotros empezamos a ver los ojos terrenales, empezamos, como les digo, empezamos a ver lo malo. Por ejemplo, ¿a qué iba yo con lo de Puebla? Las hermanas que llegaron de Puebla, ellas vieron una bendición, vieron la bendición de tener un lugar. Y muchas veces nosotros ya lo damos por hecho, porque así es, así llegué y así estaba, y así tiene que ser. Pero ¿qué cree? No, amado, así no es.
¿Cuántos de ustedes les tocó iniciar en una casa? ¿Cómo se sintió cuando empezaron a tener un lugar? ¿Cómo lo cuidaban? No, amados, cuando nosotros empezamos a comprar nuestro equipo de audio, no, la consola estaba, pero tenía 3 hules encima para que no le cayera, pero nada, ni el rayo del sol, ni el aire pues llegara. De verdad. Pero las generaciones van cambiando. Y cuando de repente una consola que había durado 10 años en buen estado, se descompuso porque cambiamos a la persona y estuvo 3 meses. Se descompuso. Un micrófono que teníamos de hace mucho tiempo, cambiaron de grupo, los del grupo de alabanza, allá se cayó como 7, 8 veces y ya no sirve. Las sillas que habían durado tanto tiempo limpias, sin ningún problema, ahora ya están rotas. ¿Por qué? Porque ay, ya se me regó el café. Bueno, pues ahí al ratito lo limpian. ¿Cómo guardamos las bendiciones del Eterno? Porque de verdad, amados, ustedes no saben lo bendecido que son. Ustedes tienen una bendición tan grande de tener un lugar con aire, un lugar en donde pueden sentarse sin importar si llueve, si hace mucho calor, un lugar en donde usted puede decir Baruch Hashem, alabar al Eterno con todo su corazón. Las promesas del Eterno se van cumpliendo en nuestra vida, amados, y se cumplen con nosotros o sin nosotros. Y eso de verdad, yo lo entendí de una enseñanza que hizo el pastor Diego en Puebla. ¿Cómo lo sé? Porque hay ejemplos. Se los dije. Abraham, Isaac. Ellos tenían una promesa que no se vio reflejada, no se vio cumplida. ¿Cuántos de ustedes tienen promesa de parte del Eterno de que su hijo va a ser pastor? De que su hijo va a ser un levita, de que su negocio va a prosperar, de que su marido va a estar aquí, de que su esposo va a estar aquí, de que sus padres van a estar aquí? ¿Cuántos de nosotros tenemos promesa? Pero eso no garantiza que se vaya a cumplir en mis días. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos, es que me lo prometió y no me cumplió. Él no es como nosotros para que no cumpla. Él sí dice, se cumple. Y yo puedo dar testimonio de eso. ¿Por qué? Mi esposa fue preparada para pastora toda su vida, porque mis suegros fueron pastores de toda su vida. Ella le enseñaron, igual a mi cuñado. Los llevaban, les permitían enseñar. Mi esposa de joven llevaba a las mujeres. Mi cuñado enseñaba ya en la Keilah. Y mis suegros partieron, pero la promesa se cumplió sin que ellos estuvieran. Y así va a pasar para muchos de nosotros. Cada uno de nosotros debe de atesorar las promesas que el Eterno ha dado a su vida, porque se van a cumplir en su tiempo. Entonces nosotros debemos de perseverar y dar gracias por la bendición. Amados, de verdad, la bendición que el Eterno tiene en nuestras vidas, a veces nosotros la vemos como una maldición. ¿Cómo así? Mi esposa cargó con el peso de conocer al Eterno varios años, porque yo andaba en mi trabajo, el que les comenté. Ese trabajo que yo tenía era salir de viaje. Me iba yo 1 mes, 2 meses y regresaba a Puebla, a mi casa, regresaba yo un fin de semana, una semana y me volví a ir. Eso era mi vida, andar por toda la República. Yo sentía que cumplía cuando yo llegaba ya a la casa y vámonos de vacaciones. A donde quieras, vámonos. ¿Qué quieres? Te lo compro, vamos. ¿Qué necesitan los niños? Vamos, te lo compro. Eso era lo que yo sentía que cumplía. Decía, no, pues es que sí vale la pena que me vaya. Pero ella
no veía esa bendición como bendición. Ella veía como obstáculo. Pero en muchas ocasiones, amados, el que tu esposo no esté sentado junto a ti, el que tu hijo no esté sentado junto a ti, el que tu padre no esté sentado junto a ti, no quiere decir que sea una maldición o que sea algo, una prueba en tu vida. Porque debes de dar gracias al Eterno porque lo tienes. Porque vemos que no estás sentado aquí. Porque no digo gracias, Padre, por la vida de mi padre. Gracias por la vida de mi esposo, por la vida de mi madre, por la vida de mi hijo. Porque tenemos que ver las cosas que se adapten a lo que yo necesito. Y no le doy gracias al Eterno porque lo que realmente importa es lo que Él me da. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, amados. Cuando nosotros empezamos a ser parte del pueblo de Israel, nosotros tenemos que modificar todo lo que nosotros pensábamos. Manera de vivir, manera de hablar, manera de caminar. Dice la palabra del Eterno, ese es uno de los seguidores de Yeshua, porque hasta su forma de hablar y caminar lo delatan. Yo quiero ser así. Que me vean y digan, eres un seguidor de Yeshua. ¿Por qué? Véanlo. Que mi testimonio sea el que hable que yo realmente soy parte de ese pueblo y no solamente lo que yo diga. Para ser parte del pueblo es tener identidad, pero no solo decirlo, sino es vivirlo con ese entendimiento, ya sabiendo qué pasa, si obedezco o no obedezco. El censo de Bemidbar dice que todos estábamos bajo ¿qué? Cada uno de ellos estaba bajo su estandarte. ¿Qué es un estandarte? Una bandera, pero va mucho más. Un estandarte es un símbolo que me identifica. Por ejemplo, ¿a quiénes les gusta el fútbol? Amén, casi todos los varones. Cada uno de ustedes se identifica con un equipo. Se pone su playera y aquí, yo con mi equipo, gane o pierda. ¿Cierto? En la política. Cada uno tiene su partido, su estandarte. Y dice, yo me identifico con el rojo, yo me identifico con el azul. Se identifican. Hasta en esto. Yo me identifico aquí. Yo en otro lado no me identifico. ¿Pero por qué te identificas? Porque conoces su forma de vivir. Conoces lo que hacen. Conoces su doctrina. Conoces a fondo el lugar y te sientes identificado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados, dice así. El pueblo de Israel había pasado por penurias en Bemidbar. Y una de las más complicadas fue cuando el Eterno les mandó a las serpientes ardientes que mordían al pueblo de Israel. ¿Por qué fue de lo más complicado? Porque normalmente cuando el Eterno llegaba y mandaba disciplina al pueblo de Israel, cuando Moisés oraba porque el pueblo se arrepentía, ¿qué sucedía? Se acababa todo. Si hasta con Faraón se arrepentía y decía, llama a Moisés, llama por mí, dile que ya voy a hacer lo que dice, pero que lo quite en este momento. Dice que salía Moisés, clamaba al Eterno, se acabaron ranas, se acabaron truenos, se acabó plaga alguna, ¿cierto? Entonces, porque el pueblo de Israel, dice que clamó al pueblo de Israel y le dijo, pues ponles una serpiente, pero no les quito las serpientes. Dice, entonces Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel.
Y el pueblo fue a Moshe y dijeron, hemos pecado por cuanto hablamos contra Adonai y contra ti. Ahora Adonai que quite de nosotros las serpientes. Y Moshe oró al pueblo. El pueblo sabía que el Eterno es el que iba a quitar las serpientes. Dice, quítalas. ¿Pero qué pasó? ¿No lo quitó? Dice, y Adonai dijo a Moshe, haz una serpiente ardiente y ponla en el alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y le puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, vivía. ¿Por qué la serpiente de bronce y por qué ponerla ahí? Todos tenemos que verla. ¿Por qué digo todos, amados? Porque yo soy Israel y yo me incluyo en todo lo que le pasó, todo el proceso, porque cada uno de nosotros pasa diferentes procesos. ¿Por qué teníamos que verlo? ¿Por qué no nos los quitó? Porque tenías que hacer algo. Ya no era nada más el de, bueno, ya Padre, ya, perdóname. Sí, te perdono. Pero ahora vas a tener que hacer algo. Vas a tener que moverte. ¿Por qué? Porque imagínense, usted está acostadito ahí en su tienda y de repente siente que lo pica, ¿qué va a hacer? Va a tener que levantarse del lugar a donde estaba, salir corriendo y ver por todos lados a ver a donde pudiera ver esa serpiente. Porque si no lo hacía y se quedaba ahí acostadito, pues ahí acostadito se iba a quedar. Entonces esa serpiente era donde nosotros teníamos que poner la mirada para ser salvos. Porque si yo no la miraba, muertito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Juan 3:14? Dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. ¿Cuál es nuestro estandarte? ¿Por qué somos nuestro estandarte? Porque yo me identifico con lo que Él hizo. Yo me identifico como un seguidor. Yo me identifico con que Él es la Torah viviente. Yo me identifico con que Él es Elohim. Cuando nosotros nos fijamos y fijamos nuestra mirada en Él, nosotros vamos a salir de nuestro estado de muerte a tener vida eterna. Yeshua, amados, es el que rige nuestra vida y es el que nos da identidad a nosotros como parte del pueblo de Israel. Tenemos que empezar a cambiar. Él mismo dice que Él es la estatura del varón perfecto. Y nosotros tenemos que aprender a ser como Él. No dice como otra persona, no dice, sé como Moshe. No, sé como Yeshua. Nosotros tenemos que trabajar en ser como Él. ¿Y Él cómo fue? Perfecto. Fue la Torah viviente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer la Torah. Si usted cumple y obedece la Torah, usted se va a acercar a esa estatura del varón perfecto. Cada uno de nosotros debe de entender que su identidad es lo que nos va a definir. La playera que usted tenga es lo que lo va a definir. Cómo usted viva, cómo usted hable, cómo usted camine, cómo usted se comporte, es lo que va a definir lo que realmente usted es. Y yo creo, y yo sé, que todos somos parte del pueblo de Israel. Por eso estamos aquí. Póngase de pie, amada familia. Padre, te damos gracias, eterno Elohim, Rey del universo. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta tarde que tú nos permites, Padre, escudriñar tu palabra. Gracias, eterno Elohim, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú nos haces que seamos pertenecientes al pueblo de Israel. Gracias, Padre, porque por medio de mi estandarte
por mi identidad en Yeshua Mashiach es que yo soy parte de ese pueblo, Padre, que para nosotros fue pagado con sangre, ese pueblo, Padre, que tú escogiste para que fuera la niña de tus ojos. Padre, el día de hoy, Señor, nosotros entendemos, Señor, tu palabra. Entendemos la importancia de ese censo, Padre, y entendemos, eterno Elohim, que cada una de nuestras decisiones, Padre, nosotros las tenemos que hacer basadas en tu palabra. Gracias, Padre, por darnos esa identidad como pueblo de Israel. Yo te doy gracias, eterno Elohim, por esa bendita Torah. Gracias, Padre, por ese desierto, Señor, que tú nos has hecho pasar, Señor. Y gracias por las victorias que tú nos has dado, Señor, sobre esas pruebas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que está reunidos el día de hoy. Yo los bendigo grande y poderosamente en el nombre de Yeshua. Y te pido, Padre, que tú sigas mostrando, Señor, la identidad de cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos avanzar y caminar, Señor, como ese remanente bajo tu estandarte. Que nuestra meta en la vida, Señor, siempre sea ser igual a ti. Que cada uno de nosotros sea esforzándonos, Señor, y quitando de nuestra vida cualquier estorbo de mi corazón y de mi mente, Señor, que no permita que yo fluya, Señor, como tú quieres. Padre, perdóname, Señor, si yo he visto lo malo en las bendiciones que tú me has dado. Padre, perdóname, Señor, si yo he cuestionado, Señor, tu voluntad. Ayúdame, Padre, a ser entendido. Ayúdame, Padre, a entender tus tiempos, a entender tus pensamientos, eterno Elohim. Ayúdame, Padre, a cada día parecerme más a ti. Yo te pido, eterno Elohim, que tú sigas guiando mi caminar, que tú sigas guiando mi pensar, Señor, y que tú sigas llenando mi mente y mi corazón, Señor, con esa sabiduría que viene de lo alto. Yo te doy gracias, Padre, por este hermoso tiempo que tú nos permites, Padre, escuchar, Señor, sobre ti. Saber, Padre, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, que cada uno de nosotros seamos partícipes de esas bendiciones que caigan en mi vida, que me alcancen, Padre, hasta que sobre y abunde. Yo te pido, Padre, que tú sigas guardando el corazón de mis hermanos, Padre. Si algún hermano, Padre, está pasando por ese desierto, que tú seas, Padre, haciendo brotar fuentes de agua viva, Padre, para que Él sacie, Señor, esa sed y para que Él pueda tener esa bendición en su vida. Padre, en este día, Señor, especial para cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros reconocemos tu gloria, Señor, tu poder, tu majestad, Padre, y nosotros sabemos que tú eres nuestro Elohim, y sabemos, Padre, que tú vas a hacer conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Nosotros, Padre, queremos que nuestra vida sea ese olor fragante delante de ti, que mis acciones, Padre, lo que yo hable, lo que yo diga, Señor, sea agradable, Señor, ante tus ojos, Padre. Que yo pueda ser, Padre, como ese sacrificio vivo, Señor, que se presenta delante de ti, eterno Elohim. Padre, yo te pido, Señor, que seas restaurando corazones, que seas restaurando, Padre, familias, y que tú seas restaurando, Padre, primeramente mi comunión contigo, Padre. Perdóname, Padre, porque he fallado. Perdóname, Señor, porque no he entendido bien tu palabra. Perdóname, Señor, por todas las faltas que he tenido, por toda la forma incorrecta en la cual, Padre, yo he dirigido, Señor, mi vida. Padre, yo te pido, Señor, que seas derramando en la vida de cada uno de mis hermanos la sabiduría que viene de lo alto, para poder discernir, Padre, tu palabra y entenderla de una mejor manera. Padre, porque este pueblo, Señor, solamente quiere agradarte. Quiere, Padre, que tú seas reinando, Señor, en nuestras vidas. Limpia, Padre, nuestros corazones y nuestra mente. Y derrama, Padre, ese aceite, Señor, en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros pueda dar la gloria y honra a tu nombre con cada una de nuestras acciones. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Adón Yeshua Mashiach. Amén y amén.